Bienvenidos a una nueva edición de Buenas noches. Soy Pedro Tenorio y los acompañaré con la información, el análisis y las entrevistas sobre los hechos que marcaron el día. Esta noche tenemos un programa muy bien armado respecto a precisamente la información que ha moldeado y que generará reacciones diversas en las próximas horas. Nos va a acompañar Alberto Otárola, flamante presidente de Devida, quien acaba de ser nombrado al cargo, no exento de cierta polémica, y lo tendremos aquí en el estudio en unos minutos más para que nos cuente sobre este hecho. También vamos a tener un enlace con el parlamentario José León, quien de las filas del toledismo, con quien tenemos también algunas novedades respecto a Susana Villarán, su candidatura y otros hechos que usted no conoce, pero que les vamos a referir sobre entre telones en el penal de El Milagro en Trujillo. Y también con sacerdotes que nos vienen a hablar sobre la vigencia del celibato en la Iglesia Católica. Sin embargo, y pese a lo nutrido de la jornada, hay un asunto que sigue golpeando, que es el tema Ancash, y no podía ser de otra manera porque hoy la Fiscalía ha dado un paso más al acusar ya al presidente regional, César Álvarez, por un grave delito. Se trata de homicidio calificado. El fiscal contra el crimen organizado, Manuel Castro, decidió denunciar a César Álvarez por asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado del ex consejero Ezequiel Nolasco. Cuadros ha solicitado que Álvarez, sobre quien ya pesa una orden de prisión preventiva, afronte este nuevo proceso judicial en prisión. También ha exigido el embargo preventivo de todas las personas acusadas para garantizar así, si es el caso, el pago de las reparaciones a la familia de Ezequiel Nolasco. Y más allá de esta medida, que está sin duda mostrándonos que las autoridades pretenden afrontar este proceso con todo rigor, también se han dictado medidas restrictivas y muy fuertes para otros involucrados, entre ellos Martín Belaúnde Locio, este personaje que en un momento estuvo allegado a la pareja presidencial y del que se ha hablado mucho en estos días. Precisamente anoche, durante la madrugada de hoy, la Corte Superior de Justicia del Santa ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el reemplazante del presidente regional, el señor Florencio Román, el empresario Martín Belaúnde Locio, como ya se ha comentado, y el alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo, por los delitos de presunto lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y peculado en el caso de la famosa Centralita. La medida recae también contra el gerente del gobierno regional, Hernán Molina, y contra Carlos Crisólogo, hijo del parlamentario de Perú Posible, Víctor Crisólogo. Al respecto, podemos añadir que Florencio Román dijo estar sorprendido y aclaró que no mantuvo un vínculo directo con Álvarez, aunque reconoció que acudió en 2 oportunidades a la mentada Centralita. Román no aclaró la fecha en que se entregará a la policía. Precisamente estamos viendo imágenes del personaje en cuestión. Y por su parte, Heriberto Benítez, el parlamentario que está en el ojo de la tormenta, criticó que se haya dictado prisión preventiva contra varios involucrados en el caso sin haber escuchado previamente sus alegatos. Según Benítez, con esa misma lógica, Freddy Otárola, presidente del Congreso, también debería ser investigado con ese mismo rigor. Escuchemos lo que dijo Benítez. Al vicepresidente regional de Ancash actual le han ordenado su prisión por haber ido a ese local que le llaman la Centralita a tomarse 2 fotos. A la esposa de César Álvarez piden su prisión porque dice que habría ido 2 veces a conversar conmigo o a recoger a su cónyuge. O sea, por esas razones de haber ido a la Centralita están presos. ¿Por qué a Freddy Otárola lo protegen tanto? Freddy Otárola 3 veces ha negado el apoyo del movimiento Cuenta Conmigo y se ha demostrado que no es cierto. Y de ahora en adelante será Pedro Otárola Peñaranda, por haber negado 3 veces el apoyo de Cuenta Conmigo. Pero el tema adquiere ribetes mucho más preocupantes porque ahora el foco de gran parte de la investigación recae sobre el empresario Martín Belaúnde Locio. Precisamente Johnny Lescano ha exigido que se investigue y esclarezca su situación respecto de estos hechos. Escuchemos al parlamentario.
Sospechas, hay suspicacias, porque creo que este señor Belaúnde Elocio lo acompañaba al presidente Ollantumala. Contrató a Nadine Heredia. Contrató a Nadine Heredia. Entonces, estas conexiones, esas amistades crean un manto de duda en la legitimidad o en las prácticas positivas que debe hacer un gobierno. También yo creo que se necesita un nivel de explicación que tiene que hacer el gobierno en torno a las relaciones con el señor Belaúnde Elocio. Desde el oficialismo hay voces que intentan marcar distancia. Precisamente el parlamentario Jaime Delgado ha salido a decir que el oficialismo no se casa con nadie. Escuchémoslo. Cuando son autoridades elegidas en elecciones populares y los congresistas y ministros y incluso el propio presidente de la República tiene que coordinar con todos los alcaldes, con todos los presidentes regionales, uno no sabe exactamente, digamos, qué puede haber detrás de cada acto que realizan estas personas, pero tan pronto se puedan detectar irregularidades en el manejo de los fondos públicos o irregularidades en el manejo de la administración, uno tiene que marcar distancia y eso es lo que se está haciendo. Muy bien. Y ante el volumen de involucrados, no solamente sospechosos, sino directamente ya sancionados con una prisión preventiva, ante el volumen de personajes involucrados, Fiorella Nolasco ha sido enfática en exigir la detención también preventiva del parlamentario Heriberto Benítez. Por más que sea congresista, ha señalado Fiorella Nolasco, tiene que cumplir con las leyes y con lo que se está acusando a todos. Y para mi punto de vista, él debería estar incluido allí también. Del mismo modo, la hija del asesinado ex consejero regional sostuvo que no está tranquila hasta que vea condenados, bajo la pena de cadena perpetua, a los responsables de la muerte de su padre e involucrados también en esta denominada mafia u organización criminal que habría funcionado en esta región. Precisamente vamos a compartir con ustedes cuál es nuestra pregunta en el Twitter para que respondan a lo largo del programa y nosotros podamos leer su participación al final del mismo. ¿Se debe pedir prisión preventiva para Heriberto Benítez? A partir de la declaración de Fiorella Nolasco, ¿creen ustedes que hay la base suficiente para que proceda este pedido? ¿Se debe pedir la prisión preventiva para Heriberto Benítez? Sus respuestas serán leídas al final del programa. Pero otros estamentos del gobierno también recibieron amargas sorpresas en las últimas horas. Y precisamente Carmen Macías, defenestrada, presidenta de Devida, tuvo declaraciones en las cuales dejó en claro que, desde su perspectiva, no se trató de una renuncia de motu propio, sino que la misma le fue solicitada. La expresidenta de Devida, Carmen Macías, negó haber renunciado al cargo e indicó que decidió dar un paso al costado por orden del presidente Humala, transmitida a través del premier René Cornejo. Macías contó que la noche del martes 27 Cornejo la llamó y le dijo que su labor en la entidad ya había finalizado. Escuchemos cómo nos cuenta estos hechos. Yo lo que quisiera es agradecer estos 2 años y 4 meses que he tenido porque han sido llenos de adrenalina, de riesgos, obviamente, pero también de logros. Por ejemplo, una de las cosas que acabamos de enterarnos con el estudio que encargamos a Naciones Unidas contra la droga y el crimen, que se va a publicar el día 11 de junio, es que el espacio cocalero se ha reducido 17%. En 2013 y parte del 2014, ¿no es cierto? Entonces, eso es un hito histórico. El presidente de la República negó esta tarde que hubiera un maltrato hacia Macías y que lo que viene ahora es una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico e ingreso en la siempre picante zona del Brain. Sin duda se trata de versiones que iremos cotejando con el paso del tiempo, pero es así como respondió el presidente a las críticas. Muy importante la labor que ha hecho la gestión de Carmen Macías, le agradecemos. Vamos a iniciar, a ingresar por primera vez a las zonas del Brain. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es ver la mejor manera de ingresar al Brain de la mano de los cocaleros y no enfrentados a ellos. ¿Por qué se siente maltratada la señora Macías? ¿No hay justificación para eso entonces? Bueno, no es nuestra intención maltratar a nadie. Bueno, es justo decir que no solamente críticas dieron la bienvenida a Alberto Tarola. En diálogo con ATV+, la ex parlamentaria andina y ex dirigente cocalera Elsa Mar Partida tuvo palabras de expectativa hacia la llegada de este funcionario. Escuchemos.
No, yo creo que no hay por qué estar lloriqueando las esquinas. Yo creo que cada personaje, cada funcionario cumple su ciclo, y en esta vez pues creo que de parte de nuestro presidente le ha agradecido su labor, su trabajo, y que definitivamente pues empezaremos una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? La parte de los campesinos cocaleros, que el exceso de coca también tiene que ser erradicado, el exceso de coca. Yo de la hoja de coca, yo creo de que con estas 4 funciones fundamentales empezaremos de verdad a agarrar al toro por las astas y de verdad luchar contra el narcotráfico. Precisamente en unos pocos minutos estaremos aquí con Alberto Tarola, flamante presidente de Devida, para debatir sobre estos asuntos y cuál es la perspectiva de lucha contra el narcotráfico que finalmente el gobierno va a implementar en estos 2 años y pocos meses que resta de gestión. Hay muchos cuestionamientos y Otárola tendrá una respuesta, nos imaginamos, que compartir. Del gobierno y de Ancash pasamos también al terreno que toca al expresidente Alan García. En el Congreso, como se sabe, se comenzará en breve la discusión, el debate de los informes de la megacomisión. Por un lado, el parlamentario Velázquez Quezquén ha sido enfático al intentar evitar este debate, y Mauricio Mulder no se quedó atrás con las razones por las cuales no debe prosperar un pedido de esta forma. Y entonces de los 100 temas que se proponen, 3, 4 pasan la orden del día. En ese momento se levantó la sesión, así que no hubo capacidad de discusión. Ahora, si tienen miedo de que nosotros argumentemos, discutamos, digamos las cosas, hagan lo que quieran, tienen el número. ¿Por qué no lo votamos ahorita, de una vez, aquí en los pasos perdidos? Porque con el número pueden hacer lo que les dé la gana. Lo que sí va a suceder, que es lo que ya está sucediendo, es que todo lo que hagan será declarado nulo fuera de las paredes del Congreso. Pero si en el fondo estamos en esta situación, porque el señor Tejada no hizo sino violar sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas. Y al minuto, el presidente de la denominada megacomisión, Sergio Tejada, le respondió. Parece que les hubieran dado un jalón de orejas, ¿no? Y que alguien les hubiera dicho, oigan, ¿por qué no se pusieron? Tienen que oponerse, hagan algo. Entonces salen ahora con este documento. Yo creo que no tiene sentido, el Consejo Directivo ha tomado una decisión y el Pleno tiene que debatir los informes. Entonces, si esto llegara, luego de ser aprobado al Ministerio Público, ellos podrían decir, bueno, en estas partes es nulo, en el resto no. Pero no nos pueden impedir tener el debate. Lo que ellos quieren es ir más allá incluso de lo que pide el juez constitucional. Lo que quieren es enterrar los informes y que no se conozcan. Ese es el temor. Lo cierto es que aquella famosa frase de quien no la debe, no la teme, ha pasado al olvido para algunos. Memorex urgente. Otro asunto que tiene que ver mucho con la agenda de estos días es el de los ya por muy pocos recordados, lamentablemente, Petroaudios. Precisamente esta mañana, la tercera sala penal liquidadora instaló la sala que juzgará a Rómulo León y a otras 15 personas por la irregular concesión de 5 lotes petroleros durante la segunda gestión de Alan García. En la sesión participaron los procesados Daniel Sabas, César Gutiérrez, Rómulo León Alegría y Alberto Quimper. Quienes se excusaron de asistir fueron Rómulo León Romero, hijo del exministro aprista, y el empresario Fortunato Canaán. Se informó que el juicio oral por el caso Petroaudios iniciará recién el próximo martes 10 de junio. Pero también hay voces que se levantan y advierten de la de que posiblemente este asunto pueda prescribir dado el tiempo ya transcurrido. Joel Segura, procurador adjunto anticorrupción, lo explica de esta manera. Hay varios peligros, como ya dije, hay un tema de prescripción, en estos casos para algunos procesados por la edad y por el tiempo tiempo de pena que tienen los delitos. ¿Debería haber 2 audiencias por semana para que culmine? Yo propongo que sea toda la semana completa, a efectos de que este caso de una vez queda concluido. En el caso de Alberto Quimper sería en el que podría prescribir más rápido, ¿cierto? Por la edad y... Sí, hay personas que tienen ya mayor de 65 años, la ley les establece algunos beneficios, entonces sí, el tema de los delitos, ¿no? 4, 6, 8 años, ya hemos pasado bastante tiempo, ¿no? Entonces... Por su parte, Rómulo León Alegría, que es sorpresa, reafirmó su inocencia, pero se mantuvo acorde o de acuerdo con que las sesiones sean continuas. Creo que al final de este juicio oral, que espero sea lo más corto posible, quede demostrada con la sentencia absolutoria que aquí no hubo más que un escándalo, como lo dije y señalé desde el primer momento. Yo creo que si hubiera habido objetividad y serenidad y no cobardía de parte de ciertos miembros de la Fiscalía,
probablemente habrían pedido el archivamiento del proceso. La prescripción de los delitos que se me imputan tendría que pasar 12 años para que se produzcan. De manera que si alguien dice otra cosa, está buscándose un titular fácil. Y ya en la cancha de los reclamos del expresidente Alberto Fujimori respecto de una pensión, como ya se ha comentado aquí durante los últimos días, el ministro de Justicia Daniel Figalo aclaró que a Alberto Fujimori no le corresponde una pensión como expresidente de la República. El ministro explicó que cuando existe un proceso judicial en curso, dicha pensión se suspende y solo se retoma, es decir, se aplica o se paga, si el exmandatario resulta siendo declarado inocente. Manifestó que Alberto Fujimori podría obtener una pensión como ex catedrático universitario, pero es que ese es un asunto que depende de la casa de estudios para la que prestó servicios. El presidente Ollantaytamala había señalado ante el cuestionamiento de la prensa que el tema lo iba a definir el ministro Figalo y este ya lo definió. Sin embargo, los fujimoristas volverán a la carga en las próximas horas. Nos vamos a un corte muy breve, pero volvemos aquí con el flamante presidente de Vida, don Alberto Otárola, para responder a todos los cuestionamientos. Y también los invitamos a responder nuestra pregunta en el Twitter. ¿Se debe pedir prisión preventiva para Heriberto Benítez? Volvemos tras la pausa.